quiero esta mañana honrar la fe de otros. Esta mañana yo quiero reflexionar sobre la fe de otros. Y a veces no hablamos mucho de la fe de otros, ¿no? Pero es importante hacerlo. Y esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes sobre la fe de otros. Y eso lo encontramos en Marcos, capítulo 2, en sus primeros versos. Marcos, el capítulo 2. Y es la curación, la sanidad de un paralítico. Y yo voy a dar una vez lectura, los primeros versos. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: «Tus pecados son perdonados»? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: «Jamás hemos visto algo así». Cuando Jesús llegaba, por lo general la gente se pasaba la voz, y mientras su ministerio iba avanzando, la gente lo seguía más. Ahora, es cierto también que muchos le seguían por necesidad. No todos le seguían realmente porque querían ser discípulos de él. Jesús nunca impidió que la gente lo siga, al contrario. Jesús buscaba lugares grandes, abiertos, donde pueda caber la mayor cantidad de gente, porque él sabía que estaban como ovejas sin un pastor. Y en este pasaje podemos ver ya la fama de Jesús, ¿no? Jesús llegaba a un lugar y la gente se pasaba la voz y automáticamente lo buscaban. Ahora, él estaba en casa y se podría mencionar mucho acerca de la casa de quién era, o si es que era su propia casa. Podríamos dar referencias y todo lo demás, pero como yo dije esta mañana, mi intención es hablar de la fe de otros. Cuando a partir del verso 13 comienza a describir lo que sucede, yo creo que vamos a encontrar por lo menos 4 características que tienen que tener la fe de los otros. Primero, dice el verso 3: llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. ¿Sabes qué? La fe de otros no es la fe cualquiera, no es la fe básica, no es la fe en la fe ni la fe en tu capacidad. La fe de otros es primero la fe que te lleva, que te mueve a Jesús. Esa es la primera condición. Si uno ve el verso 3, dice que llegaron 4 amigos cargando a un quinto que era paralítico. Aquí no está en discusión si el paralítico creía o no creía.
Aquí lo que se ve es que hay 4 amigos que decidieron hacer algo noble, que decidieron moverse a hacer algo y comenzaron a llevar a este paralítico a Jesús. Y eso es lo primero. La fe de otros se basa primero en aquellos que te llevan a Jesús. Ponte a pensar por un momento si hay personas así que te rodean. Tal vez tú siempre has dicho, ay mamá, ¿por qué oras tanto por mí si yo soy una oveja perdida? O tienes amigos que siempre te hablan de Jesús y tal vez tú los evitas porque dicen, ya me va a hablar otra vez sobre Jesús. Pero déjame decirte que mientras vayamos desarrollando esta mañana este tema, tú te vas a dar cuenta del privilegio que tú tienes, del privilegio que yo tengo de tener amigos, aquellos que yo estoy llamando esta mañana la fe de los otros. Estos otros, porque el principal era el paralítico, ¿no? Este paralítico era el que necesitaba recibir la sanidad. Pero la fe de los otros, la fe de sus amigos, en primer lugar, lo llevaron a Jesús. Es una fe de aquellos que te soportan, de aquellos que están contigo en tus peores momentos, de aquellos que están contigo en los momentos donde todos se alejaron y te pueden soportar. Ustedes saben que la palabra soportar implica cargar, implica hacer fuerza para que no sigas cayendo. Y son esos amigos, es la fe de esos otros la que a ti y a mí nos han sostenido en momentos tal vez que tú no tienes ni idea. Pero años más tarde tú vas a decir, yo recuerdo que mi mamá oraba por mí siempre. Yo recuerdo que un tío, yo recuerdo que un amigo siempre me decía, estoy orando por ti. Y en ese momento no lo entendíamos. A veces este paralítico estaba pasando el roche de su vida, ¿no? Y ir por la calle con 4 amigos que lo llevaban en una camilla y toda la gente viéndolo y tal vez, wow, decir, estos se volvieron locos. Pero esa gente es la que te soporta, es la que te carga, es la que ora cuando tú no sabes, es la que cuando tú has pasado por una circunstancia complicada dices, ¿cómo pasó esto? Si yo estaba incapacitado de poder hacer algo. Y esa es la fe de otros. Y a veces hemos dicho que tú tienes que tener tu propia fe para poder llegar a Jesús. Sí, hay una fe salvífica, pero esa fe salvífica viene acompañada de la fe de otros que te están motivando, te están moviendo, te están mostrando a Jesús. Y el verso 4 dice, y como no podían llevarlo hasta Jesús, o sea, la intención de ellos, como digo, era llevarlo a Jesús. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. La fe de otros también nos dice que no solamente te llevan a Jesús, sino que hacen lo imposible por ti. Son aquellos que hasta pueden quedar mal para que tú quedes bien. Son aquellos que no les importa pasar el roche, que no les importa aún quedar endeudados. Ustedes se imaginan romper el techo, el tejado de una casa, que obviamente estamos hablando del siglo I, no era de concreto como las casas que hoy tenemos, como nuestros techos, eran unos techos ligeros, pero aún así, ¿qué creen que pudo decir el dueño de esa casa? ¿Cómo iba a dormir con el techo todo roto, ¿no? Sin embargo, hay gente que decide hacerlo todo por ti. Es esa fe que los mueve a hacer lo imposible por ti, que no se rinde fácilmente. ¿No has encontrado tú ese tipo de amistades? Ese tipo de conocidos que tú dices, wow, este siempre me habla solamente de Jesús, o este siempre está orando por mí, o este siempre da gracias por todo. Y acá de chincha a veces, ¿no? Sin embargo, mira, en el momento de mayor dificultad, en el momento en el que este paralítico ya
había seguramente probado de todo y obviamente se había resignado a cumplir todos sus días sobre esta tierra como un paralítico, aparece la fe de otros. Aparece la fe que te sostiene, la fe de estos amigos. La fe que comienza a generar en estas personas hacer lo imposible por ti. No era por ellos, era por ti, era por ese paralítico. ¿Qué es lo que lleva a que estas personas tal vez estén años orando por ti? O estén preocupados por tu salud espiritual y tu salud física. Ellos te aman y están preocupados, están dispuestos a hacer lo imposible por ti. Pero no solo eso, fíjate el verso 5. El verso 5 dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Y aquí Jesús va a presentarnos dos visiones. En el verso 5 está la primera visión. Él vio, dice, a estos. Y más adelante va a decir que Jesús vio a los que estaban hablando mal. Es prácticamente la misma palabra. Porque aquí, cuando en el verso 5 dice que vio la fe de ellos, yo me pregunto varias cosas y creo que el pasaje nos responde. Primero, tengo que ver que la fe de ellos genera milagros. Entonces, yo debo rodearme de personas que me ayuden a ver mi milagro. La fe de estos generó un milagro en ese paralítico. Y Jesús, o el escritor Marcos, está hablando y dice, al ver Jesús la fe de ellos, esa palabra ver en el griego tiene que ver con percibir por los sentidos. Es algo concreto, no es algo subjetivo. Y eso ya nos responde a la gran pregunta si es que la fe se puede ver. La respuesta es sí. La fe, amada iglesia, amados amigos, la fe se tiene que ver, la fe se tiene que mostrar. No existe fe pasiva. La fe siempre es activa. La fe que te impulsa, que te mueve a hacer. Si tú dices, tengo fe, pero no haces nada al respecto, eso no es fe. Eso es resignación, eso es cualquier cosa, pero no es fe. La fe siempre nos lleva a hacer algo. Y estos hombres, de principio a fin, estamos viendo que eran hombres de fe. ¿Por qué? Porque son personas que estuvieron dispuestas a soportar a este paralítico, a llevarlo a Jesús. Son personas que estuvieron dispuestas a hacer lo imposible por su amigo. Y son personas que a partir de esa fe pueden generar milagros. Y no en ellos, no por ellos, sino porque Jesús estaba en medio de ellos. Y cuando Jesús cuando Jesús ve la fe de estos, entonces ocurre algo especial en la vida de este paralítico. Ahora, ese pasaje se ha estudiado mucho porque cuando Jesús dice al ver la fe de ellos, y luego le dice al paralítico, algunos sostienen que era la fe de los 4, otros sostienen que podía ser la fe de los 5, ¿no? El paralítico incluido. El pasaje no es muy claro, sin embargo, el hecho de que estos 4 tenían fe de que Jesús podía hacer la diferencia en este paralítico, eso no cabe duda en el pasaje. Entonces, al ver la fe de estos, esa fe de la que hablábamos al inicio, es una fe que se evidencia y es una fe que genera milagros. Y por último, la fe de los otros, como estábamos hablando al inicio, tiene un cuarto elemento. Dice el verso 10 y verso 11: así que demostraré que el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús mira al paralítico y le dice: ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Cuando Jesús introduce aquí el tema de perdón de pecados, lo más probable es que este tipo de enfermedad o que este hombre haya quedado paralítico por un tema relacionado con su mala forma de vivir, con sus pecados. No dice exactamente qué fue, pero Jesús sí está afirmando que el Hijo del Hombre tiene toda autoridad para perdonar pecados en la tierra, y entonces habla a este paralítico y le dice: ponte de pie y camina y anda. Ahora, el verdadero milagro
del que vemos nosotros en el verso 5 no era que el hombre camine. En el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. A veces nosotros estamos esperando una cosa sobrenatural, y Dios está actuando en lo sobrenatural, pero Dios comienza con las cosas que tienen el primer lugar y lo más importante. A veces nosotros estamos buscando simplemente lo más grande y lo mágico para poder decir: wow, sí, acá sí estuvo Dios. Pero Dios está en todo momento, Dios está en todo lugar, Dios está moviéndose en cada circunstancia, y Dios está haciendo en cada circunstancia. Eso es lo más importante. Y aquí pasa lo mismo. Este hombre recibe lo más importante, recibe el milagro más importante, que es el perdón de sus pecados. Es decir, este hombre estaba a cuentas con Dios. Si en ese momento el Señor pedía su vida, este hombre estaba a cuentas con Dios. Sus pecados habían sido perdonados. Sin embargo, Jesús va a aumentar eso y decir: ok, entonces vamos a continuar, ya que sus pecados han sido perdonados y yo tengo toda autoridad, dice Jesús, también te digo, entonces levántate y puedes irte. Y a veces nosotros queremos que suceda en el sentido contrario. Primero me sano para luego poder seguir a Jesús. Aquí Jesús está enseñando que el orden es inverso. Primero yo tengo que venir a Jesús, porque yo vengo a Jesús sin condicionamiento, ¿cierto? Yo vengo a Jesús no para probar, no para ver si es que recibo algo. Yo vengo a Jesús porque entiendo que soy necesitado de Él. Y como galardón, como bendición, Jesús en este caso le da a este hombre la salud física y lo levanta, y este hombre puede irse caminando y obviamente contento. Pero esta cuarta cualidad de la fe de estos otros es que estos otros no lo juzgaron por su pasado, no estaban tan preocupados por su pasado, estaban preocupados por su presente y por lo que eso significaba para su futuro. Entonces mira estas cuatro cualidades de la fe de estos otros. Estos otros lo llevaron a Jesús, estos otros lo soportaron, lo cargaron. Estos otros hicieron lo imposible por ese paralítico, aún hasta quedar mal parados, endeudados tal vez porque tenían luego que pagar ese tejado que rompieron. La fe de otros es la que llevó, la que generó el milagro de este paralítico. Y esa fe de otros es aquella que no te juzga por tu pasado, porque ellos están más preocupados en lo que hoy Jesús puede hacer en tu vida. Yo estoy seguro que ese paralítico, una vez que regresó a su casa, él quería hacer lo mismo con otros y llevarlos a Jesús, porque quien tiene un encuentro real con Jesús nunca más es el mismo.